El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile lanzó la campaña Infórmate con responsabilidad, participa con integridad, que busca promover la participación ciudadana informada y responsable, todo esto de cara a las elecciones de noviembre próximo. Estamos a 2 semanas y menos. La iniciativa pone en foco la integridad de la información como base del ejercicio democrático y llama a reflexionar ante la desinformación y los ataques en línea, principalmente hacia las mujeres, durante los procesos electorales. Vamos a profundizar en esto con Valentina Salas. Ella es oficial del área de Gobernanza y Territorio del PNUD. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Valentina. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo han visto la campaña antes de ir a lo que viene más allá de este último tramo? ¿Cómo ha sido la campaña presidencial de este 2025, donde hemos tenido de todo? Lo decía parte ahí de la presentación. Sí, tal cual. Bueno, como muy bien mencionaban en la presentación, nosotros estamos lanzando una campaña, Infórmate con responsabilidad, participa con integridad, que busca promover la participación informada y un debate íntegro, ¿no? Y esta campaña no es solo retórica, está basada en evidencia. Nosotros desde el PNUD venimos ya por un largo tiempo analizando la conversación digital sobre procesos electorales a través de una herramienta propia que está basada en inteligencia artificial, pero también en anotación manual, que nos permite caracterizar y entender qué está sucediendo en línea en relación a la conversación sobre los procesos electorales. Y lo que hemos observado, yendo a tu pregunta directamente, desde el inicio de la campaña es una conversación digital sobre el proceso electoral altamente violenta, ¿no? O sea, el 74% de las publicaciones, que son casi 3.000 publicaciones que hemos ido codificando... Eso, perdón, por Instagram, por Twitter... Por X. Es la principal fuente de información que ocupamos, entendiendo que esto nos permite una aproximación a la conversación, porque el problema de la contaminación informativa no solo ocurre en línea, sino que ocurre en distintas plataformas. Y en X ahí son violentos, porque muchos se escudan en el anonimato además para agredir. Bueno, exacto. Claro. O sea, la contaminación informativa se puede manifestar de distintas formas, con información errónea sobre el proceso electoral, sobre las candidaturas, con violencia, pero lo que hemos observado, a diferencia del proceso 2024, de las elecciones subnacionales, es una contaminación muy violenta, con ataques agresivos, con insultos que buscan la división y la ira, es decir, 3 de cada 4 publicaciones tienen este objetivo. Y el 69% de estas publicaciones, el motor de esta agresividad es la afiliación política de las personas atacadas. Y acá quisiera hacer un punto, porque no estamos hablando de una conversación con diferencias ideológicas, con diferentes puntos de vista sobre un tema, que es lo que es ideal en un debate democrático. Que sería nutritivo incluso. Exacto, acá estamos hablando de agresiones y ataques por esa afiliación política, buscando excluir al otro, viéndolo como un antagónico. La cultura de la cancelación. Totalmente, que no nos permite tener un debate que sea lo profundo y lo constructivo en una elección tan importante como esta, que es una elección que renovamos el Congreso y elegimos a un nuevo presidente de la República. ¿Se sabe quiénes son los que llevan adelante esta conversación agresiva, etcétera? Porque aquí, por un lado, está el rol de los propios candidatos y candidatas. Por otro lado, están los adherentes y partidarios activos de esas candidaturas. Y por otro lado está el ciudadano común y corriente que se mete de vez en cuando a la red social, quiere o informarse o mirar, no sé, parte de la discusión. Y ustedes están apuntando básicamente al rol que le compete a cada uno. O sea, ninguno de nosotros finalmente, en cada uno del rol que tenga, incluso el del ciudadano común y corriente, es irrelevante. Cada uno tiene un rol de responsabilidad frente a esta elección. Absolutamente, ese es nuestro principal llamado, a entender que todos acá tenemos un rol, como individuos y como representantes de instituciones y de organizaciones también. No solo en el tipo de información que consumimos y que producimos, sino que también la que difundimos, no solo en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en nuestras conversaciones. Pero yendo a tu pregunta de dónde viene, eso es súper interesante, porque nuestros datos también nos muestran que en el 58% de los casos no se puede identificar quién es la persona o cuál es la identidad de la cuenta detrás de este tipo de ataques. ¿Porque es una cuenta anónima o porque se pierde el punto de origen de determinada información, por ejemplo? Por ambos casos, porque muchas son cuentas anónimas, ¿no? Como los llamados bots, pero también porque se puede perder la trazabilidad. Y eso es complejo, porque hace que la respuesta institucional sea muy difícil. Ahora, si nos vemos en los que sí podemos identificar, vemos una diferencia de género importante, ¿no? Donde la mayoría son hombres los que generan este tipo de ataques versus las mujeres, que es un porcentaje más minoritario, y que también esto se relaciona con otro tema de la contaminación informativa, que no es solo la desinformación, como decía, sino los ataques violentos. Y nosotros medimos distintos niveles de contaminación informativa, y cuando nos vamos a los discursos de odio, es decir, cuando atacamos al otro y lo deshumanizamos, el 59% de los ataques van hacia las mujeres.
¿no? Ya sea por la afiliación política, como les comentaba antes, pero también por su identidad de ser mujer. O sea, por ser mujer hay un ataque mensaje y un lenguaje agresivo. Y ataques agresivos con lenguajes también que tienen que ver con su cuerpo, su edad, ¿no? Y que lo que hacen en un contexto como el chileno, donde tenemos bajos niveles de representación política de las mujeres, donde ese es otro de nuestros desafíos de la democracia, genera otra barrera que desincentiva la participación de mujeres en política. A eso, finalmente. Exacto, porque el costo público es muy alto. Valentina, y en todo este ambiente que ustedes definen como tóxico, ahí estuve leyendo el informe, ¿hay alguna responsabilidad también de los propios candidatos de exacerbar este clima político polarizado, con fricciones, con ataques de lado y lado? Hemos visto lo que ha significado los bots y las fake news en medio de la campaña, que ha sido críticas cruzadas de los candidatos. ¿Ven allí también responsabilidad o no? Nosotros vemos que este es un problema transversal políticamente, ¿no? O sea, este es un problema que se ha instalado en el debate electoral y que no tiene un color político en particular, sino que es algo que afecta y que nos llama a la responsabilidad de todos, ¿no? Y acá es por eso que nuestra campaña busca la idea de la participación con integridad, porque la participación en el proceso electoral no solo tiene que ver con ir a ejercer el voto, también tiene que ver con cómo participamos en el debate público, ¿no? Con qué tipo de información compartimos, qué tipo de información promovemos, pero también en no actuar de manera respetuosa. O sea, para que podamos tener un debate de calidad, necesitamos actuar de manera respetuosa frente a los adversarios ¿Pero los candidatos políticos. ponen contención a esto o dejan que circule toda esta información que se daña para allá y para acá? Yo creo que ahí ahora tenemos un desafío muy importante a nivel país de poder avanzar en regulación que nos permita poder mitigar este tipo de desafíos, porque este no es un problema solo de Chile, este es un problema a nivel global y que además no solo afecta a las y los candidatos, sino que también afecta a las instituciones. Chile es un país con una robustez institucional electoral muy alta y con una confianza ciudadana muy alta en el órgano electoral, pero también se observan algunos ataques, ¿no?, de información errónea sobre el proceso electoral mismo, que nos pone en riesgo. Y ahí yo creo que pensar en una responsabilidad individual y política es sumamente importante una vez pasado el proceso electoral. Ahora, más allá de preguntar si los candidatos avivan o tratan de atenuar este fenómeno de la agresividad, también yo me pregunto si esto no se ha transformado en una herramienta política, como en muchos lugares. Hay que ver de Donald Trump para abajo cómo se usan las redes sociales y a lo mejor también esta es una nueva manera de hacer campaña, una muy mala manera de hacer campaña, pero que exista, ¿o no? Sí, yo creo que ahí tenemos un desafío muy importante, porque veníamos hablando hace un par de años de las fake news, de la desinformación, pero hoy lo que estamos viendo, que eso sigue existiendo, digamos, o sea, hay piezas desinformantes que entregan información errónea, pero como tú dices, un periodo electoral donde debiésemos estar discutiendo ideas, donde debiésemos estar discutiendo el futuro del país, que esto esté caracterizado por ataques altamente violentos y que insultan al otro, y que insultan no solo a los candidatos, sino que también a los ciudadanos por tener una posición política en específica. O sea, nosotros vemos que quienes son atacados no son solo los candidatos, esa es la mitad de los targets de los ataques. También son atacadas las instituciones y los líderes de opinión, incluso los periodistas, ¿no? Son también blanco de este tipo de ataques que nos pone en una situación muy violenta y que además desincentiva el que podamos expresar nuestra opinión con libertad, que es lo más importante. O sea, cuando hablamos de este tipo de fenómeno, lo que queremos es exactamente promover la libertad de expresión. Y cuando nos vemos en un ambiente amenazante como ese, no nos sentimos en ese espacio seguro. Ya. Valentina, ¿y cómo has visto este proceso? Hemos estado todo el 2025 hablando de las presidenciales, sabemos desde siempre que el 16 de noviembre es la elección. ¿Cómo ven al votante? Se ha hablado mucho en estas últimas semanas del votante obligado, es la primera vez que vamos a tener un voto obligatorio, sobre todo para la elección presidencial. ¿La gente se está informando, mira con desidia el proceso? ¿Qué mirada tienen sobre ello? O sea, yo creo que lo que nosotros hemos observado de este ambiente violento es preocupante en el contexto particular que tú mencionas, porque no tenemos que olvidar que esta elección presidencial es bastante distinta, porque tenemos voto obligatorio de inscripción automática, o sea, tenemos un padrón muy grande que se integra por primera vez a votar en una elección como esta. Claro. Y que no exista un ambiente y un debate propicio para la información, de dos cosas te diría yo. Uno, del proceso en sí mismo. O sea, primero hay que tener información sobre dónde votar, cómo votar. Si soy vocal o no. Si soy vocal o no, a qué hora abren las mesas, a qué hora cierran, cuál es mi lugar de votación. Ese primero es una información sumamente habilitante para ejercer
el voto. Y si hay desinformación sobre eso, tenemos un problema, ¿no? Y ahí nosotros invitamos a las personas a informarse en la fuente oficial, que es el Servicio Electoral, para los temas más logísticos del proceso. Pero luego necesitamos otro tipo de información, sobre todo cuando somos votantes nuevos, que tiene que ver con cuáles son los candidatos, cuáles son sus posturas, qué es lo que realmente piensan sobre distintos aspectos de política pública, ¿no? A quiénes representan, con quiénes están ligados, ¿no? Y cuando el debate sobre esos temas no es verídico, sino que se basa en poder amenazar y atacar al otro por lo que piensas, también está generando un obstáculo altamente importante para el ejercicio del voto informado. Eso, perdón, Valentina, eso no deja que muchas veces se conozcan las propuestas. Exactamente. Nos quedamos en el barro, literalmente, hablando sobre, oye, el que dijo esto, lo que contestaron por allá, la cuña de por aquí. Exactamente. Y además lo que nosotros observamos es que también a lo largo del tiempo los datos longitudinales nos muestran que este nivel de violencia tiende a aumentar, y esto no solamente ocurre en Chile a medida que nos acercamos del proceso electoral, que es cuando los votantes obligados, que se les ha llamado, es cuando generalmente toman su decisión, ¿no? Generalmente toman la decisión mucho más cercano al día de la elección. Para cerrar, por lo menos de mi parte, ¿cuál es la recomendación para ese ciudadano que puede ser víctima y victimario al mismo tiempo? Porque a veces uno se siente víctima de toda esta desinformación, de todas las cadenas que te llegan, pero por otro lado también puede haber gente que se suma y retuitea y hace que crezca, digamos, esta bola de nieve. Dos cosas. Primero, entender, y como tú muy bien decías, Carla, que muchas veces nosotros propagamos información sin tener un dolo de querer desinformar. Claro. Pero para eso es fundamental que tomemos la responsabilidad y que entendamos que el debate de calidad es responsabilidad de cada uno de nosotros. Verificar la información, verificar la fuente, que sea una fuente confiable, verificar antes de compartir, ¿no? Y ser responsable e íntegro en cuando hablamos del otro. Y además, como decía anteriormente, usar fuentes oficiales para los aspectos procedimentales del proceso, es decir, dirigirse a la página del Servicio Electoral para todos los aspectos que tienen que ver con dónde votar y en qué momento. Bien, pues Valentina Salas, oficial del área de Gobernanza y Territorio del PNUD, muchas gracias por habernos acompañado y vamos a estar bien atentos a esta campaña que además tiene un despliegue en distintos medios. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, buen día.